4:14 minutos. A J.M. Hidalgo, presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, se le atribuye haber dicho que va a requerir carnés para las personas que están en medios de comunicación. J.M. Hidalgo está en la línea telefónica. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está, Cristian? ¿Cómo están todos los muchachos? Muy bien, camarada, ¿cómo le va? De a pedazo, pero funciona. Eso es cierto. ¿Cuál es el contexto de la declaración? Mira, realmente existe una disposición que está dentro del reglamento 824 de la Comisión, de que todo aquel que esté en los medios de comunicación debe de tener la autorización correspondiente, que es el carnet que otorga la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. No creo que eso pueda sorprender a nadie, ni tampoco que nadie se alarme, porque es algo, primero, legítimo, legal, y segundo, es algo normal, no es nada del otro mundo. ¿Los periodistas tienen que tener eso? El periodista es un trabajo, ¿no? Es una profesión. Pero el reglamento no hace esa especificación. Bueno, específicamente, estamos claros en eso, no hace ninguna especificación en ese sentido. De manera que todo aquel, independientemente de la profesión que tenga extra, sí debe de tener la autorización. Una cosa no exime de la otra. Y en el caso de los periodistas que tienen un ejercicio en radio y en televisión, considerando el hecho de que son personas que ya han desarrollado un ejercicio notable y que probablemente han mostrado un nivel de profesionalidad fuera de duda, ¿tendrían alguna facilidad especial para cumplir el requisito que exige la Comisión? Mira, eso, claro que sí. Aquí no estamos hablando de hacer una cosa del otro mundo, sino simplemente legitimar el trabajo dentro de la radio, dentro de la televisión. Sí, claro que puede haber algo especial. No significa esto que no pase por ciertos procedimientos que sí deben de cumplir, porque, por ejemplo, yo, para que sepan bien claro, no es verdad que yo voy a regalarle un carnet a nadie, regalarlo no. J.M., ¿ya contrataron un consultor jurídico? ¿O ya contrataron en la comisión algún consultor jurídico o asesor legal? Sí, claro que sí. ¿Quién es? ¿Y por qué lo dejan seguir metiendo la pata? Porque la Constitución no exige eso. La Constitución es, como bien tú sabes, es una ley máxima. Ajá. Luego hay reglamentos, resoluciones, leyes particulares que rigen organismos, instituciones y personas que no necesariamente tienen que estar dentro de la Constitución. Que si son contrarios a la Constitución son nulos. No son contrarios. Según tú. Perdón, te voy a hacer una preguntita. Ajá. ¿Tú consideras que aquí existe el libre tránsito? Sí. Sí. Tú sabes que para tú transitar aquí, para tú caminar, necesitas después de 18 años una cédula. Correcto. Que para tú manejar un vehículo necesitas una licencia, necesitas pagar una placa, necesitas pagar un marbete, necesitas pagar la revista, necesitas pagar el vehículo en sí. Y cuando vas a pagar, a veces en muchas vías, tienes que pagar hasta un peaje. Y nadie se le ha ocurrido decir que aquí no existe el libre tránsito. Correcto, sí. Pero lo que pasa es J.M., que la Constitución Dominicana, que es posterior a ese reglamento trujillista que tú citas, establece otro tipo de requisitos para que se pueda ejercer la libertad de expresión. Entonces, es un derecho absoluto, eso no admite ningún matiz. No es lo mismo que un medio individualmente, por ejemplo, como parte de su libertad de contratación, le diga a un empleado, mire, nosotros tenemos una política, por ejemplo, de que usted debe de observar esto, usted no debe decir mala palabra, o usted no puede, por ejemplo, poner canciones de doble sentido, por decir algo. Una cosa es que haya dentro de la libertad de contratación, un código de ética a la que todo el mundo se comprometa, y otra, que el Estado diga quién puede hablar o no en un medio de comunicación, porque si fuera por eso, entonces, imagínate tú, si alguien te cae mal, que no es tu caso, pero si fuese alguien persecutor, alguien te cayera mal, tú dices, no, este es el enemigo del gobierno, este no debe hablar. Eso no puede ser. Eso no tiene ningún matiz. Te doy la razón en parte, porque aquí se utilizó precisamente la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, se utilizó con intereses políticos. En este caso no estamos hablando de intereses políticos, estamos hablando aquí más de caso social, más de caso moral, más de una situación que tiene que ver con la sociedad.
Te doy la razón, vuelvo y te repito, porque sé que aquí hasta se llegaron a cerrar estaciones de radio a través de la comisión por razones políticas. Pero no es así. JM, yo particularmente hace no sé cuántos, cuando no era periodista, yo utilicé un carnet de la comisión, que lo veo bastante inútil, por cierto. Y ya después de haber cursado una... La inutilidad se la dan precisamente quienes no lo van a respetar, el que lo tiene, y la institución misma. Y la propia institución, exacto, y la propia institución que no le ha dado mayor utilidad e importancia. Ahora, y evidentemente que de una u otra manera el periodismo y la comunicación en sentido general tiene que estar regulada, pero no por un reglamento ni el antojo de nadie, tiene que tener quizás una regularización mucho mayor. Ahora, después que yo particularmente en mi caso, que fui a una universidad, que estudié comunicación social, ¿usted cree que el carnet va a hacer la diferencia? No, no es la diferencia. Estamos hablando aquí de la legitimidad de estar en los medios, no estamos hablando aquí de la capacidad. No está claro. Es que me parece definitivamente absurdo. Yo le hablé de la carrera de comunicación como tal porque está de nombre de por sí vinculada a los medios, pero hay otras tantas. Mira, en medicina existe el anestesiólogo y existe, por ejemplo, el cardiólogo. El cardiólogo te puede operar a corazón abierto y es el que está autorizado para operarte corazón abierto. El anestesiólogo no. Pero resulta que el cardiólogo, que sabe más que el anestesiólogo, no puede poner una anestesia, por más cardiólogo que sea. Realmente sí puede, ahora no debe, pero puede. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Clasificación de las funciones de cada uno. Vamos a respetar eso. JM Hidalgo, somos viejos amigos y aquí tú tienes grandes amigos. Por consiguiente, esto no es nada personal, porque esta discusión va más allá de esa institución. Esto es un asunto que deben estar grabándoselo al presidente de la República. Lo primero es que, como bien te dijo Yolanda, un recurso, no hay ninguna posibilidad de que los afectados pierdan un recurso ante las altas cortes para este caso. Pero tú mismo admitiste algo, y es el uso político de la ley en la que tú te estás basando, pero además el origen nefasto de esa ley. Entonces, mi crítica no es ni siquiera a ti, que de alguna manera estás justificando. Tú tienes una ley trujillista, asquerosa, de una satrapía, digámosle lo que querramos. Bueno, pero a ti te pusieron ahí y tú tienes un empleado. Perdóname, ya termino. Porque aquí ya termino, espérate, déjame desarrollar mi idea y te dejo todo lo que tú quieras. A donde yo voy es que esto va más allá de la comisión y de tu persona y de tu equipo, porque esto atenta contra lo que hoy es el tema mundial. Hoy el mundo entero, el gran debate mundial. Oye, ¿qué día tú has cogido para soltar ese bombazo? El día en que la lucha por la libertad de expresión es el tema mundial. Entonces yo entiendo que tú tienes ese reglamento y lo estás aplicando. Ahora yo hago el llamado al DNI que nos graba, saludos sargento, para que le digan al gobierno que es una vergüenza que PRDistas y sobre todo PLDistas hayan gobernado este país tantos años y todavía haya una ley como esa, un reglamento, un reglamento como ese, y que ellos no sean capaces, cuando tú y yo terminemos esta conversación, darte una llamadita. Te escucho todo lo que tú quieres, perdona la extensión. No, mira, lo puedo entender en parte. Ahora, vamos a estar claros, dije que esto es una cuestión de regularizar el trabajo en los medios. Ustedes tienen que estar muy claros de que todos los medios electrónicos de este país son del Estado dominicano. El Estado necesita saber quién lo usufructúa. El Estado necesita saber quiénes trabajan en los medios, así como necesita saber quiénes transitan por la carretera libremente de este país. Eso no es coartar libertad.
Perdón, hermano, eso no es coartar libertad, hermano, es no, regularizar el uso de las frecuencias de radio y de televisión que son del Estado. No, Tanibol, porque el Estado es el dueño del espectro radioeléctrico, pero imagínate tú que yo tenga que pedirte permiso a ti para usar el teléfono. O sea, es lo mismo, por Dios, JM. O sea, el Estado no es dueño de los medios, el Estado es dueño de las ondas, que es el espectro radioeléctrico, que es lo mismo por lo que también se transmite la señal telefónica, de internet, etcétera. Pero las empresas son las que explotan eso. Entonces, yo no puedo, para llamar a mi mamá, pedirte permiso a ti, ni pedirle permiso a Claro, ni pedirle permiso a Orange. Con tener simplemente un teléfono y un contrato, ya, fin, yo hablé. Esa es mi libertad. La única legitimidad que requiere la Constitución Dominicana para poder hablar con un micrófono delante es ser dominicano, porque el derecho a la libertad de expresión es absoluto. Hidalgo, hagamos una proyección de los efectos de esta disposición de la Comisión de Espectáculos Públicos. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los políticos, médicos, economistas, abogados y unos que otros analfabetos integrales que hacen uso cotidiano de los medios de comunicación? ¿Qué se espera que pase, por ejemplo, con ese tipo de personas que ejercen la comunicación en los medios? Ok, estamos hablando de personas que viven de la comunicación, que son locutores, que son los que trabajan radio, en la música. No estamos hablando del especialista en medicina que tiene un programa de medicina, que bien pudiese tener una licencia para ello, pero él no es el locutor tradicional, la persona que vive de eso. Él es médico. Él está dando información, él no vive de la pero si ese médico, disculpe, aclarando, si ese médico, si ese abogado, si ese ingeniero tiene un programa diario en un medio de comunicación. Caso Julio Jacín. Sí, es verdad. ¿Sí? Es verdad. Porque en el caso de Jacín no es medicina. Es medicina, es médico. Sí, él es médico, pero es comunicación general. Sí, pero él no ejerce como médico, vamos a estar claros. Él es un comunicador. O sea que tú le vas a pedir un carnet. Pero no es que yo le voy a pedir, es que ustedes lo están personalizando conmigo. Y ahí hay un grave error. No hay que personalizarlo. Estamos hablando aquí de una legitimidad en el uso de algo que es del Estado. Por Dios, eso no es cosa del otro mundo. Pero, JM, tú no puedes venir aquí y llevarte tu micrófono porque no son del Estado. Es que no voy a hacer eso porque soy privado, es una empresa privada que está usufructuando una frecuencia que es del Estado, no la empresa, no el micrófono, no el transmisor, que eso sí se usaba políticamente en otros gobiernos. No estamos hablando de eso. Entonces, perdón, JM, el espectro radioeléctrico, alguien comete alguien comete en un medio de comunicación que lo cometa de verdad, un acto de, ¿cómo se llama esto?, de difamación. A un tribunal, precisamente. Sí, pero supongamos que lo hace una persona que cotidiana, un locutor. A un tribunal. ¿A quién vamos a dónde vamos a llamar? Un tribunal. Van a la emisora o al canal que le dé el nombre, no es público. No es a un tribunal, es un tribunal. Precisamente, pero para llamar a ese tribunal es lo mismo que si tú llaman al medio para que le dé el nombre y el teléfono. Una infracción de tránsito, lo primero que tiene que tener una licencia de conducir. Luego de ahí en adelante ya es otra cosa. JM, el espectro radioeléctrico es del Estado. Antes se asignaba, hoy o desde hace un tiempo se licita. O sea, una licitación tiene una reglamentación, está contenida en la Ley de Telecomunicaciones, que es muy clara y muy específica. Entonces, una vez cumplidos esos elementos, existen empresas privadas que tienen esas frecuencias y están bajo la Constitución y las leyes. Si alguien viola la ley diciendo, perdón, que rige el reglamento 824, si alguien viola la ley de difusión del pensamiento. Si alguien viola la ley, se le somete a la justicia. Precisamente. Tan simple como eso. Pero precisamente hay un reglamento que dice que todo aquel que está en los medios de comunicación debe de tener una autorización de la institución correspondiente, que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. ¿Cuál es el requisito que dice el reglamento para tener ese permiso?
Un examen. No, pues, bueno, el requisito normal, ser dominicano y pasar por un examen que hace la comisión. Punto. El examen ¿qué califica? ¿El examen qué dice? ¿El examen qué valida? Talento y una cultura general. Talento y cultura general. Te pregunto, JM, desde tu despacho o quizás desde otra instancia pública, ¿hay alguna gestión real que busque actualizar, que busque darle un instrumento real, eficiente y moderno a la comisión para trabajar? Mira, particularmente, he estado en contacto con varios legisladores. Particularmente he intentado llegar hasta el presidente de la República para precisamente actualizar la comisión. Hay muchas cosas de la ley, del reglamento, que yo no estoy de acuerdo. Yo, que soy comunicador, igual que ustedes. Pero yo estoy en una institución que no puedo tampoco tirarla a la borda. Es una buena idea. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Ciertamente, actualizarla, modernizarla, adaptarla, porque hoy en día los medios de comunicación han crecido demasiado. JM, ¿cuándo entra en vigencia? ¿Cuándo tú comienzas a hacer el reclamo y a excluir gente de la radio? No. Vamos a estar claros. Vuelvo y te repito, esto no es una persecución, comenzando por ahí, porque no estamos en eso. No, pero ¿cuándo entra en vigencia? Hacer cumplir. Yo estoy en una institución y esta institución me manda a mí a hacer cumplir desde que todo el que esté en los medios de comunicación debe tener su permiso ¿A partir de cuándo? La cédula caduca el sábado. Enero, ok. A partir de este mes de enero, la resolución fue emitida en noviembre. Vamos a partir de este mes de enero a ponernos en contacto con los directores de los medios, con los administradores y propietarios de los medios. Ahora, y cuando se somete un recurso, ¿la compañera puede seguir o uno se va a quedar aquí huérfano? No se le puede dar una autorización hasta tanto, entonces cumpla los requisitos y o se busque la forma de que precisamente esté legítimamente actuando. Mira, aquí, déjeme decirle algo, aquí se ha hablado mucho de que este país es un desorden. Queremos ordenar el trabajo en los medios de comunicación y le estamos poniendo la traba. Mira, JM, vamos a hablar del origen de esa disposición. Esa disposición se origina en la dictadura de Trujillo, que como todos sabemos... Y el Código de Trabajo también se origina cuando Trujillo. Sí, pero lo modificaron en el 92. Tú ves. Y el Banco Central y cualquier cantidad de cosas, incluso hasta la policía. Bien, pero fue modificado eso. Entonces, esa disposición que se origina en la era de Trujillo no tenía que ver con la capacidad de nadie, sino utilizar ese argumento para que la dictadura tuviese el control de cada quien que hablara por los micrófonos y asegurarse de que un subversivo, un revolucionario no cogiera un micrófono de la voz dominicana. De acuerdo contigo, eso nosotros no lo estamos haciendo y de hace muchísimos años no se hace. Pero están cumpliendo entonces. Como esa es la naturaleza de esa disposición y esa disposición no tiene sentido al día de hoy, lo mejor que ustedes pueden hacer es someter un proyecto de modificación de ese reglamento que se adapte a los tiempos modernos y que además de adaptarse enfrente lo que son los verdaderos problemas que nosotros tenemos. Existen 4 proyectos en el Poder Legislativo que tiene que ver con los medios de comunicación desde hace más de 6 años. JM, para finalizar, ¿tú recuerdas que el reglamento dice que, por ejemplo, este programa, Helen y Marcia deberían remitirte la producción, lo que nosotros vamos a decir, eso hay que aprobarlo, la producción de un programa de radio y de televisión, el contenido hay que someterlo. Censura previa. Sí, eso lo dice, lo que se hacía antes. Pero lo dice. Son de las cosas que hay que modificar y actualizar. Pero entonces tú tienes que hacerlo porque eso lo dice el reglamento. Pero incluso tú tienes hasta inspectores de censura. Mira, hay cosas dentro de la moral, dentro de la cultura, dentro de la misma legislación
que sí podemos ejercerlo y está avalado. JM, ahora, hay cosas que están desactualizadas. Ajá. No significa eso que esa? una sí y una no, sino significa que ya hay cosas que definitivamente pasaron. JM, hay unos inspectores de censura en la comisión, se llaman a sí mismos. Sí, van a los... No, déjame decirte algo. Cuando yo llegué ahí, lo primero que yo dije es que no hay 0 inspectores, porque los inspectores aquí lo que vivían era macuteando. Pero no, ahí hay la primera resolución que se emitió cuando yo llegué a la comisión. Ajá. Es que 0 inspectores en el país. No hay inspector autorizado por la comisión en mi administración. Entonces la razón por la que tú lo suspendes es para que no macutearan, pero no porque la idea de la censura es mala. Porque además no tenía sentido. Vamos a estar claros. Y se ejecutaba con irresponsabilidad, 1, y 2, lamentablemente, debo decirlo, sin control. Hermano. No teníamos la capacidad de controlar, porque aquí hay representantes de la comisión en cada provincia que son los gobernadores, y muchos de ellos no saben que son representantes de la comisión. Mire, hermano, la intención es buena, pero dicen por ahí que el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones. Revisen eso, que es una muy grave metida de pata. JM, un abrazo, JM. Gracias, cuídate. Ok, bye. JM Hidalgo, el presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Cambi fuera, Mauri.